amigos, buenas tardes. Volvemos a estar con vosotros en La Hora Azul. Tenemos otro programa de colaboración con H50. Esta vez tenemos un programa interesante sobre ciberataques e infraestructuras críticas. Tenemos gente de Perú, tenemos gente de Panamá, tenemos gente de España y os tenemos a vosotros también. Vamos a pasar a presentar primero a los que van a ser de presentadores en este programa, que vienen, el primero de ellos desde desde Perú. Estamos hablando de Sergio Daniel Huamán Farro, investigador e instructor en ciberdelitos y nuevas tecnologías, graduado en Derecho y Ciencias Políticas, profesional de las ciencias de la computación. Bienvenido, Sergio, a nuestro programa. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo te va? Para mí es un gusto poder compartir este espacio con ustedes y, bueno, aprovechar también para mandarle un saludo a todos los seguidores de La Hora Azul. Encantados de tenerte aquí. Y a tu lado tenemos a Héctor Francisco Fumarola Tejada. Él es asistente fiscal en la sección de decisión y litigación temprana de la Fiscalía Regional de San Miguelito, Distrito Judicial de Panamá, graduado en Derecho y Ciencias Políticas. Bienvenido, Héctor, desde Panamá. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, buenas tardes en España. Es un gusto estar con ustedes y un saludo a todos los seguidores de La Hora Azul igualmente. Pues lo mismo que le decía Sergio, encantado de tenerte en nuestro programa y que creo que va a ser un programa muy interesante. Y vamos a pasar a presentar a quien de verdad le va a dar contenido al programa, que es nada más y nada menos que Fernando Cocho, analista de inteligencia y experto en geoestrategia y ciberseguridad. Bienvenido, Fernando. Hola, pues bienvenido a Perú, un saludo a Panamá y muchas gracias por invitarme a La Hora Azul. Encantados de tenerte aquí. Y sin más dilación vamos a ir con Sergio. Sergio, al ataque. Tú mismo. Bueno, Fernando, hoy nadie es ajeno a esta tendencia que existe por la transformación digital a nivel mundial, donde los estados buscan que los servicios aportados a la industria, también aquellos que están dirigidos sobre todo a la gente, estén cada vez más al alcance, ¿no? Ya sea a través de un dispositivo móvil, como dicen ustedes, un celular, un computador, un ordenador. Lógicamente, con el propósito de poder acceder a estos servicios de manera más rápida, más transparente, más eficaz. Sin embargo, sentimos que esta condición nos mantiene expuestos a ser flanco de ciberataques, por lo que se ha catalogado ahora a este ámbito de desarrollo de gobierno electrónico como infraestructura crítica. Yo quisiera partir preguntándote algo muy elemental. ¿Cómo podemos definir una infraestructura crítica y cuáles son sus implicancias en el ámbito de la ciberdelincuencia y la ciberseguridad? Pues muy buena pregunta, muy compleja y que espero poder satisfacer en tus necesidades. Vamos a ver, la delincuencia ha hecho que el modelo cambiara, que cambiara incluso las formas de presentarse a la administración, a sus ciudadanos. La e-gobernanza, la gobernanza digital de la que hablabas hace un momento, hace que el ciudadano esté más cerca, pero también, evidentemente, genera que el ciudadano, que evidentemente, teóricamente, está menos formado en estas áreas, sea el vector de ataque por el que siempre entren en las comunicaciones o en los canales de información con la administración pública. Por tanto, hasta la década de los años 90, finales de los 90, principios de los 2000, todas las infraestructuras críticas eran consideradas aquellas que afectaban a la seguridad nacional desde un punto de vista muy concreto. Centrales nucleares, sistemas energéticos, por supuesto, sistemas militares, distribución de agua, de purificación de agua, ferrocarriles, señales aeroportuarias, de aeropuertos, etcétera. Pero ahora la infraestructura crítica ha variado un poco. Ya lo crítico es aquello que el ciudadano considera que es importante, no porque los otros no sean importantes, para eso está el sistema SCADA o modelos diferentes para proteger esas infraestructuras y aislarlas en caso de un tema de ataque cibernético, intentar que si continúe el país funcionando, la ciudad funcionando y la infraestructura funcionando. Pero ahora la infraestructura crítica es toda aquella información que tiene de la ciudadanía el gobierno, que tiene de las instancias privadas, las instancias públicas. Eso es una infraestructura crítica. ¿Por qué? Porque evidentemente la nueva legislación, la reglamentación, en Europa, por ejemplo, la GDPR o la antigua, o las ISO 27001 u otras certificaciones, hace mucho hincapié en la protección de la sociedad de la información.
de lo que es la información privada y la gestión de esos datos. Bueno, ¿y a quién le puede interesar la información privada? Pues evidentemente a mucha gente. Cada vez se está demostrando más que los ataques de vulnerabilidad, porque el vector es el ciudadano, están viniendo precisamente de los robos de información, de los accesos a la información institucional por vía de acceso a datos o con datos, suplantando los datos, un man in the middle, por ejemplo, suplantando los datos de un ciudadano para, en su contacto con la administración, pues vulnerar estos servicios. El problema es que ambas partes, las dos partes, no están suficientemente siempre bien integradas o bien formadas. Por parte de la ciudadanía, evidentemente, es muy complicado formar con un alto nivel de seguridad o ciberseguridad, con muchas herramientas que se le pongan en el dispositivo móvil, mucha encriptación, mucho huella digital, mucho certificado, etcétera, etcétera, certificados digitales, firmas digitales, siempre habrá una vulnerabilidad. Y es que el ciudadano no utilice adecuadamente su computador y, por tanto, pueda ser vulnerado, fácilmente vulnerado por los ciberdelincuentes. Y por otro lado, la administración. Hay muchos ámbitos de la administración que no se consideran críticos, pero que tienen contacto con la administración. Puede que nosotros no atacamos o no se pueda atacar la infraestructura sanitaria de la red sanitaria en total, pero sí puede generar algún problema de robo de información a hospitales, por ejemplo. No al tránsito, a lo mejor, de información estratégica, pero sí al modo de vida, a la forma habitual de trabajar en ese hospital. Y eso ya es un ataque. Tumbar un servidor de un gran hospital, como por ejemplo puede ser en España, La Paz, el 12 de octubre, el Gran Marañón o alguno de estos tipos, pues significaría a lo mejor dejar desasistidos a una ciudadanía que habitualmente ronda en torno a los 25 o 30.000 habitantes por hospital. Y eso genera un ataque que, si bien puede no tumbar el Ministerio de Sanidad, sí puede generar un problema gravísimo. Por tanto, la criticidad de una infraestructura ya no es la información que tiene, sino por las conexiones o el mapeo, la red de colaboración o de relación que pueda tener esa infraestructura. Quien dice Ministerio de Sanidad dice, por ejemplo, la agencia tributaria. La agencia tributaria en sí mismo no, a lo mejor puede no ser vulnerado, ¿no? Hacienda puede no ser vulnerado, pero pueden ser vulneradas las gestorías o los canales de comunicación de las gestorías, los despachos de abogados con la administración tributaria. Y, por tanto, puede intentarse, por vía de esos datos, de esa información de penetración de los despachos de abogados o de las gestorías o procuradurías, pues puede vulnerarse fácilmente al Ministerio de Hacienda. ¿Cómo se puede proteger? No podemos protegernos de todo. Entonces, esto es una continua carrera sin fin en el que vamos siempre 1, 2 o 5 pasos por detrás de lo que van los delincuentes. Todo depende de la concienciación, todo depende de la inversión en infraestructuras de securización y de transmisión de la información. La concienciación es muy importante, pero también es importante que haya una infraestructura preparada para ello. Por supuesto, el tema de los respaldos de la información, el respaldo de la información, que a veces pensamos que todo lo posicionamos en redes o en nubes supuestamente protegidas, pero que cuando se caen no son fácilmente recuperables y tumban ya entonces sí un ministerio entero. La dependencia Claro, para ahorro de costes, perdón, un segundo, para el ahorro de costes nos provoca que lo subcontratemos, porque es muy caro. Esa subcontratación provoca un fallo de seguridad. Aquello que tú delegas en la seguridad a otra persona, a un tercero, es una vulnerabilidad altísima. Y por ahí están viniendo, por lo menos en Europa, todos los ataques de ciberseguridad. Dime, perdóname. Sí, perfecto. Lo que comentabas, a propósito de lo que comentabas, ahora desde el lado jurídico entendemos que lo que se cautela normalmente en estos casos, donde se producen intrusiones a este tipo de instalaciones, son principalmente los datos, los sistemas, pero además está en juego, como tú bien has comentado, la propiedad intelectual a veces, ¿no? De hecho, nosotros durante la pandemia se hizo mediático los ataques de piratas informáticos contra fabricantes de productos farmacéuticos, Sí. justo lo que comentabas, departamentos de salud, servicios humanos, en un intento de robo de propiedad intelectual relacionado justamente con la investigación sobre las vacunas y las pruebas del coronavirus. Ahora, yo te quisiera preguntar si existe alguna estadística con respecto al número de ciberataques que se han producido a este tipo de instalaciones en los últimos años
y sobre todo el costo promedio que podría acarrear una eventual interrupción de las mismas, ¿no? O el robo de información. Sí, hablo de estadísticas de España, de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Se calcula que diariamente hay en torno a unos 45.000 ataques en la Unión Europea de intento de vulneración de información, ya sea en farmacéutica, ya sea en empresas. Hablo en sistema industrial. Y solo el 5% se denuncian o se ponen en conocimiento de las autoridades. Básicamente, ahora lo que está ocurriendo es que esos ataques a sistemas, ¿vale?, son cada vez más sofisticados. Y detrás no están Anonymous o gente altruista que intenta atacar a las farmacéuticas para defender cualquier derecho que piensen que es importante, sino se ha demostrado que hay estructuras, redes corporativas que compran y financian estos ataques para conseguir, como bien has dicho, el adelantarse en la implantación de una vacuna que aparentemente puede ser no importante, pero que puede generar centenares, miles de millones de euros en un muy poco tiempo, sobre todo en el caso de la pandemia. En España, por ejemplo, hubo un intento de vulneración de 3 veces consecutivas de la patente de la vacuna española, que aún no ha salido a la venta. Y solo gracias a que había un protocolo de seguridad por parte de los sistemas farmacéuticos con las universidades, se logró evitar, pero se detectó que hubo una vulneración y se detectó además cuál era el vector de ataque de esas vulneraciones, ¿no? Hubo un ataque desde Asia, un ataque desde Hispanoamérica, se sospecha que América del Norte, y hubo un ataque desde Europa, concretamente desde una red que estaba situada en Dinamarca, al lado de los Países Bajos, en Dinamarca, concretamente en una población cerca del fiordo de Skattegat, que son los 3 fiordos que unen con Noruega y Suecia. Y se detectó que estaba en una plataforma petrolífera abandonada, el repetidor por lo menos. O sea, hasta ese punto. Pero nunca se pudo conseguir encontrar a las personas. Es muy importante porque el robo de protección intelectual, en este caso patentes, o incluso utilizar los datos para modificar la información de compra de un producto, aunque sea muy caro, es algo que cada vez es más sofisticado. Ya no es un phishing normal, sino es un ataque en toda regla. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto es el costo? Primero, la reputación es inasumible, es inabordable. No se puede uno levantar fácilmente de un ataque de estas características, desde el punto de vista de reputación y de confianza de la ciudadanía. En cuanto al punto de vista financiero, pues solo con el volumen de ataques que se han detectado, sabiendo que solo se denuncia el 5 o el 6%, pues imagínate, puede ser altísimo. Se calcula que en torno a unos 4 billones de euros anuales se cifra los costes de las denuncias que se ponen y se interponen en la policía, en elementos judiciales, por vulneración de información, no los que no se denuncian. Por tanto, estamos hablando de cifras multimillonarias que quien las mueve es capaz de incluso gestionar países enteros financieramente hablando o bloquear países enteros financieramente hablando. Es algo muy arriesgado, es algo muy, muy peligroso y en el que la ciudadanía, muchas administraciones públicas no están concienciadas aún. Claro. Hablabas de algunos medios también con respecto a los ataques que se habían dado, como por ejemplo el phishing, el man in the middle. ¿Tienes qué otras referencias, digamos, con respecto a los medios que está utilizando la ciberdelincuencia para lograr estos ataques se están dando? Básicamente se está utilizando las delegaciones de servicio que están en franca decadencia porque requiere mucha fuerza de computación para hacer una delegación de servicio, cada vez más, y eso es muy complicado por los costes que tiene asociados y porque al repartirse entre varios servidores para que sea rentable, pues ya no es tan fácil de optimizar. Pero lo que más se está dando es el ransomware. Virus residentes de modificación de los patrones de securización o de encriptación de un sistema. Y además son ransomware que, como el Ryuk, por ejemplo, que llevan meses, semanas instaladas en los equipos
y que solo se explotan o solo se utilizan en un momento determinado que es pertinentemente programado o ante una llamada, por decirlo de alguna manera, del que lo instaló. Y se suele hacer siempre en campañas, por ejemplo, agencia tributaria, en las campañas de la declaración de la renta o en campañas que impliquen periodos electorales. Y es básicamente por donde va el camino. El phishing ya no es tan útil porque no es rentable, hay que hacer mucho volumen de phishing para que te salga bien. La dirección de servicio requiere mucha computación, sin embargo el ransomware no. El ransomware requiere una gran pericia, pero requiere encontrar el vector de ataque, el vector de entrada y dejarlo residente. Por el sistema de compartición de tareas y de sistemas de servidores, ¿qué es lo que ocurre? Pues que rápidamente el ransomware infecta un montón de ordenadores sin llegar a algún tipo de evidencia inicial. Y un tema que ahora está ocurriendo mucho, pero que a su vez también pues, está teniendo graves problemas, es la compra de vulnerabilidades zero day para explotarlas posteriormente contra algo, contra una aplicación y robarle esa información. Sabemos que las aplicaciones zero day, lo sabéis mejor que yo todavía, son aquellas aplicaciones que son las vulnerabilidades que tiene un sistema de información, un sistema informático, el WhatsApp, el Telegram, por ejemplo, y que cuando las tienes, lo obtienes porque o bien son todas las vulnerabilidades que ha habido asociadas a ese programa y que los propios miembros del sistema han encontrado, incluso antes de que lo encuentren ellos, lo encuentran otros y se ponen en la venta en algunas redes de comunicación a precios altísimos. Por ejemplo, una vulnerabilidad de zero day del WhatsApp, por ejemplo, no la última versión, sino una versión más antigua, está en torno a los 4 millones de euros aproximadamente. Una vulneración del Telegram, por ejemplo, de los foros de Telegram, de los canales de Telegram, está en torno a los 8,5 o 9 millones de euros, lo que es el sistema zero day, ¿no? Entonces, si lo unimos, pues nos encontramos con que la necesidad de un montón de vulnerabilidades para vulnerar un proceso de comunicación hace que el programa, hace que la penetración sea muy pesada. Y eso es lo que detecta, eso es lo que hace fácil la detección cuando el sistema se ralentiza, cuando el sistema se recalienta, cuando el sistema empieza a perder efectividad, cuando vemos que hay comandos que no se ejecutan con la celeridad o con la determinación que antes, hay bugs que se repiten aleatoriamente. Entonces, ahí hay una sospecha de una infección por parte de un virus, de un malware en este caso, ¿no? Yo creo que la evolución del ransomware cada vez es más potente y ahora nos encontraremos con la siguiente versión, ¿no? Que es la estenografía o la vulneración de información vía pues lo que se mueve más en nosotros. Son las imágenes, las comunicaciones y a partir de ahí el futuro de la delincuencia verá cuál es el siguiente paso, ¿no? Ya hay virus para atacar elementos de computación cuántica, ya están empezando a verlos, ensayos, aún torpes, con lo que si ya son capaces de vulnerar o de atacar sistemas de procesamiento cuántico, ya ¿qué nos queda? Ya no nos queda nada. Correcto. Y es evidente, Fernando, que este tipo de incidencias tecnológicas han llegado a alterar, por los casos que se conocen, hasta sistemas de transporte ferroviario, incluso Sí. cadenas de suministro de productos, cuando se han detenido sistemas de movimiento de contenedores, por ejemplo, en los puertos de carga, sin mencionar sucesos en los bancos y los hospitales, como tú bien decías. Pero ¿qué sucede con el lado más sensible, desde mi punto de vista, e importante para mí, que es la sociedad y las personas? ¿Cuál es el rol que deben cumplir los ciudadanos frente a posibles incidencias de ataques a infraestructuras críticas y de qué manera deben actuar considerando que la interrupción de un servicio esencial los puede afectar, ¿no? Pues es muy complicado, porque por defecto normalmente la ciudadanía no está alineada institucionalmente y siempre suele ver a los controles institucionales o el apoyo institucional del Estado como una amenaza, como un riesgo. No se fían de sus propios estados, de sus propios sistemas políticos, judiciales, policiales, etc. ¿Por qué? Una desconfianza natural en el ser humano a todo aquello que intente, de una manera razonable,
ejercer procesos de control. No hablo de coerción, sino de control. Entonces, ¿cómo debe actuar la ciudadanía? La ciudadanía primero debe confiar en las autoridades de su país. Segundo, debe tener una higiene informática, una higiene de securización de sus procedimientos que la gente siga resistiéndose a hacer. No entrar, no hacer, no vulnerar, no publicar, etcétera. No violentar programas con copias ilegales. Y por último, lo que debe hacer es comunicarlo lo antes posible, en el caso de detectarlo, y sufrirlo a la policía o al cuerpo correspondiente, al elemento correspondiente. Problema, eso provoca, de hecho, que se saturen los canales de información, los canales de acción por parte de la policía. Es decir, si yo quiero, permíteme la metáfora un poco exagerada, si yo quiero eliminar a una empresa, yo no intento atacar a la organización, intento atacar a sus proveedores. Si yo consigo desestabilizar un solo proveedor de la cadena de suministro, como bien decías, puedo generar una cadena en dominó que provoque la desconfianza de los demás proveedores, la retirada de cuentas, la retirada de servicios y volver al papel tradicional, al lugar tradicional de intercambio de información. Con lo que hago es ralentizar la cadena de suministro, que antes estaba ya en just-in-time prácticamente, en paradigmas de 5S, TPM, incluso Kaizen, y ahora, al tener que volver a reconstruirlo todo, porque no te fías, ha visto una vulneración, lo que haces es paralizar lo que se había conseguido flexibilizar y volverlo obsoleto, volverlo tardío, volverlo en el que la logística inversa y los procesos de distribución física y de transportes se conviertan en tan pesados que provocan la muerte. Claro. Efectivamente, como tú comentabas, estamos hablando incluso ya de niveles estratégicos, ¿no? De ataques a Sí. ciertos sectores y eso ya definitivamente tiene su lado político también. Bueno, Fernando, yo te agradezco las respuestas de este primer bloque de preguntas. Ahora entiendo que las interrogantes también te las van a alcanzar desde Panamá. Así que bueno, yo le voy a dar pase a Agustín para que pueda moderar la segunda parte. Pues desde Perfecto, luego, muchas gracias. Gracias a vosotros. Desde luego esta primera parte ha sido de muy alto nivel. Se han tocado temas muy interesantes para todo el mundo y que por desgracia mucha gente desconoce. Pero me parece que la segunda parte no va a ser ni mucho menos. Tenemos a Héctor aquí preparado que te va a hacer unas cuantas preguntas que estoy seguro que también van a tener su calado. Adelante, Héctor. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. ¿Qué tal, Agustín? La pregunta que viene a continuación radica en un tema bastante actual. Tomando en cuenta el conflicto que se vive ahora mismo en Europa con la guerra entre Rusia y Ucrania, según muchos informes que se han dado, la guerra no empezó este año, sino que viene desde el 2015 con la invasión a Crimea, dándose repetidamente ataques cibernéticos por parte de Rusia para debilitar infraestructuras de Ucrania, para poder facilitar una posible invasión militar en el mundo físico. Entonces, la pregunta es, ¿qué posibilidad hay que los conflictos bélicos entre estados empiecen a transformarse y ya no ser solamente conflictos bélicos, sino que también se vuelvan una especie de guerra cibernética entre estados? Bueno, muy buena pregunta. Es algo que ya se sabe en las doctrinas militares desde, no el 2015, que dices muy bien, 2014, 2015, sino la primera referencia, por ejemplo, que hay en la Directiva de Inteligencia, en este caso, la Dirección de Seguridad Nacional Española, data del 2010, ¿vale? La Ley de Seguridad Nacional del 2010 ya establece la posibilidad de ataques organizados para la desestabilización de infraestructuras necesarias, críticas, o boicot a infraestructuras críticas para utilizarlo como herramienta de conflicto. Evidentemente, ese quinto espacio, que es el mundo del ciberespacio, sobre todo actualmente, ya no es un elemento residual, sino es el elemento principal que va a conseguir decantar no la guerra en el sentido tradicional, que también, sino la capacidad de resistencia de un país ante un conflicto bélico o reputacional. Y en el caso que has citado de Ucrania y de Rusia, ya se demostró que en 2015 ya hubo tumbaron por 2 ocasiones la red eléctrica de Ucrania, supuestamente los rusos, de toda la red eléctrica del país.
fueron capaces de tumbarla. Pero ya en el 2008-2009, los países bálticos sufrieron ataques que provocaron que durante más de una semana los países bálticos, Lituania, estuviera totalmente bloqueado e incapacitado para gestionar sus capacidades económicas. De ahí que un país tan pequeño haya hecho una inversión increíble en producción de ciberinteligencia y se ha convertido en referente de estructuras cibernéticas. En el futuro, esa guerra, ese quinto elemento, ese quinto espacio, va a ir dirigido hacia el socavamiento de las funciones del Estado. Lo que llamaríamos en el terreno físico la guerra económica. Es decir, yo no necesito para ganar una guerra tener grandes tanques. Necesito impedir que esos tanques tengan aprovisionamiento logístico. Yo no necesito para ganar una guerra necesariamente tener una gran dotación de soldados. Necesito que esos soldados nunca les llegue el aprovisionamiento logístico de comida, por ejemplo. O no tengan capacidades de resistencia de energía, por ejemplo, eléctrica o de calefacción en el caso del frío. Con eso es suficiente. Y eso es mucho más fácil, mucho más barato que tener 2 docenas de tanques. Ahora bien, no se puede olvidar que en el caso de Rusia y Ucrania, el conflicto no es un conflicto cibernético por origen ciber, es un origen que utiliza las herramientas cibernéticas por un conflicto interterritorial que podemos incluso retrotraernos hasta el año 2011, 2010-2011, con la desmilitarización, desnuclearización de Ucrania inicialmente y con posteriormente con el acuerdo Minsk I, Minsk II de negociación del estado neutral de lo que era Ucrania. Hay 2 narrativas y ahí también está el mundo ciber. Hay 2 narrativas. La narrativa eslava que nos dice que sistemáticamente la OTAN ha intentado atacar, incluso cibernéticamente, las líneas de seguridad y defensa de protección identitaria que tiene Rusia en este caso, como otros países, y que lo consideran una amenaza nacional. Y por otro lado, está en la otra parte que dice que tiene el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el derecho a virarse hacia Occidente, concretamente hacia Europa, básicamente hacia Estados Unidos, que es el mayor beneficiado de la guerra que estamos sufriendo junto con China. Entonces, ambas cosas se pueden hacer desde el punto de vista político, bien, desde el punto de vista geoestratégico, bien, se pueden hacer avances desde el punto de vista social, correcto, votaciones, bien, se puede hacer desde el punto de vista militar y se tiene que hacer, o se hace, desde el punto de vista informático, cibernético, guerra de comunicación, guerra de información, no hablo de fake news, hablo de construcción de narrativas en el mundo ciber que permitan deconstruir la identidad de una estructura como puede ser un ejército, una nación, y a partir de ahí conseguir que el ataque militar sea más efectivo. Y viceversa, una manera de comprobar o de alentar a un ejército que de todas no puede ganar en confrontación directa con otro ejército, pero sí puede ganar la guerra de la narrativa, la guerra del mundo ciber, ¿no? Sí la puede ganar, o puede menos mantenerla hasta que reciba apoyo, que es lo que está pasando con el support que está teniendo Ucrania por parte de la Unión Europea y de la OTAN. Si Ucrania no hubiera recibido ese apoyo de infraestructuras, no solo de inteligencia cibernética, señales, comunicaciones, etcétera, sino también militar física, no podría haber soportado la presión por parte de Rusia. De hecho, de los 6 puntos que Putin estableció como líneas seguras para su seguridad nacional, de los 6 puntos, 5 los ha conseguido. Sí es cierto a costa de una gran pérdida humana y de material, pero eso para una autocracia como es la de Rusia no es importante. Y ha conseguido 5 o 6 puntos. El 6.º punto que le queda sería el control del puerto de Donetsk, del puerto de Odessa. Con eso bloquearía económicamente a Ucrania y volveríamos otra vez al comienzo de la conversación. Nos encontraríamos con que el bloqueo de infraestructuras, en este caso marítimas, de puertos y de comunicaciones de infraestructura naviera, provocaría el colapso económico durante mucho tiempo del que se considera el segundo granero más importante del mundo en suministros. No olvidemos que Ucrania suministra de grano, trigo, cebada fundamentalmente, centeno, maíz a gran parte del mundo, entre otros China, y que el bloqueo, la eliminación de esos canales de distribución logísticos
por mar implicaría la pérdida de 2/3 de la economía agropecuaria de Ucrania. Entonces, al final, los dos mundos, el mundo ciber y el mundo real, no virtual, terminan coexistiendo. Mientras que las herramientas pueden ser de una manera, y las veremos cómo funcionan a partir de ahora cada vez más, las herramientas físicas siguen utilizando, porque al final los barcos tienen que parar, las máquinas tienen que parar, y solo pueden parar no por instrucciones o no por ataques ciber, sino porque haya una infraestructura dañada que no les permita un proceso de comunicación, por ejemplo, ¿no? De lo que hablaba tu compañero hace un rato. Yo creo que al final las guerras del mundo futuro, espero que no existan, pero de haberlas, no solo serán ciber, será una combinación híbrida, lo que se llaman guerras híbridas, ¿vale? Conflictos híbridos. Por un lado, la guerra tradicional, cada vez más localizada, más focalizada, en núcleos más pequeños, en acciones militares muy medidas, muy delimitadas, muy de acción rápida, muy efectiva, muy estratégica al objetivo inicial, no guerras masivas. Y por otro lado, un ataque, evidentemente, desde el punto de vista del uso de redes sociales como parte del mundo ciber, del uso de comunicaciones como parte del mundo ciber, vulneración de las comunicaciones, alteración de la información, mundo ciber, y por tanto el socavamiento de la identidad de una nación, de un país, en cuanto pierde la confianza de la ciudadanía en su gobierno, que también se puede hacer, vulnerando las comunicaciones de televisión, vulnerando las comunicaciones entre bancos, socavando al final los cimientos de la ciudadanía. En la Segunda Guerra Mundial, para doblegar a una sociedad, lo que se hacía era arrasar las ciudades y así doblegaban a los estados. En el mundo moderno no hace falta arrasar las ciudades, que también se hace, sino hace falta desprestigiar al sistema ante la ciudadanía, provocando revueltas, provocando descontento, provocando desafección, provocando vulneración, provocando quintecolumnismo. Eso es el mundo ciber y cómo las herramientas ciber permiten atacar, digamos, o ver las nuevas guerras modernas. Gracias. Siguiendo este mismo contexto de la vulnerabilidad que tienen los estados ante los ciberataques, no solamente al brindar los servicios a la ciudadanía por parte de las infraestructuras críticas, sino también el prestigio y la estabilidad de los propios gobiernos. ¿Qué herramientas podrían contar los estados para poder brindarse de alguna forma para proteger todas estas infraestructuras que se encuentran vulnerables ante estos ciberataques? La única forma de defenderse de estos ciberataques es con mayor volumen de inversión en infraestructuras, en herramientas cibernéticas, con mayor capacidad de formación de sus cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de su ejército, y por supuesto, evidentemente, la única forma que tiene el Estado es concienciar a la ciudadanía. La concienciación de la ciudadanía es elemento piloto a partir del cual el Estado se puede defender. Si tiene una ciudadanía consciente, una ciudadanía que le apoya, será mucho más difícil la vulneración. Problema, la ciudadanía por definición nunca confía en el Estado. Y por lo menos en los estados democráticos, a pesar de que son democráticos, la confianza en el Estado, en el protector del Estado, es menor. Si bien en los países autocráticos, desgraciadamente, no es que se confíe en el Estado, sino sabe que el Estado responderá como gran padre que es de todos. Entonces, hay un juego ahí pernicioso y malévolo en el que los estados tienen muy complicado defenderse porque tienen reglamentos. Y en el mundo de la guerra, del cibermundo de la guerra, no hay reglamentos, no hay leyes. Y la falta de leyes, la falta de jurisprudencia, la falta de control jurisdiccional de un territorio respecto a otro. Yo puedo estar en Madrid y fácilmente atacar a Panamá desde un nodo que esté en Berlín, y para Panamá será Berlín el que le ha atacado. Y hasta que encuentren, desde el punto de vista forense, mi rastro, si es que lo encuentran, pues pasará mucho tiempo. Y esa forma de avanzar en tecnología permite que con menos recursos de los que parece puedan poner en entredicho sistemas institucionales de gran peso. Porque lo que tiene gran peso es poco dinámico. Lo que tiene gran peso es poco asertivo. Sin embargo, el mundo ciber es totalmente dinámico, totalmente asertivo, totalmente rápido, flexible y mucho más económico proporcionalmente. Ok, listo.
también hemos visto hasta ahora los efectos que puede tener estos ciberataques en la economía, en el prestigio del gobierno, pero también surge la pregunta, al atacarse infraestructuras tales como hospitales, líneas de tren, inclusive centrales eléctricas o nucleares, donde existe una maquinaria muy peligrosa, ¿qué posibilidad hay que estos ciberataques, de alguna u otra forma, no solamente ocasionen estos daños económicos o reputacionales, sino que también logren convertirse en daños materiales o inclusive en la pérdida de vidas humanas? Pues sin duda, evidentemente. Al final la cadena del ataque termina en la vida humana. En el caso de poder penetrar a una infraestructura nuclear, por ejemplo, y provocar un accidente nuclear, podría provocar, primero, que se detecte, que eso es complicado, una vez detectado ya sería tarde, para que la expansión de la radiación o del problema nuclear fuera de tal dimensión que por mucho que el Estado reconociera que no ha sido culpa suya y se pudiera demostrar, la respuesta tendría que ser por parte del Estado. Y al no poder dar una respuesta en tiempo, plazo y forma, el desprestigio del Estado es altísimo. Y por tanto, la concienciación, la pérdida de confianza de la ciudadanía crecería a ritmos tremendos. Ya habríamos eliminado del sistema, del establishment, habríamos eliminado al Estado, ese Estado concretamente, ese país concretamente. ¿Qué riesgo hay? Absoluto. Ya se han probado, ya se ha comprobado que ha habido ataques, por ejemplo, a depósitos de información, de recursos de información que controlan, por ejemplo, marcapasos, que controlan dispositivos que ciertos enfermos llevan para que sus médicos monitoricen en tiempo real las constantes de esos pacientes. Y ya ha habido casos en los que se ha provocado errores fatales, en última instancia, médicos de esos aparatos. ¿Por qué? Porque son extremadamente fáciles de vulnerar. Porque todo lo que tenga, como decía Alan Turing, todo lo que tenga ceros y unos, tardará más o tardará menos tiempo, pero todo se puede desencriptar. Por tanto, lo que ahora es invulnerable, dentro de un mes, 2, 3 meses, un año, no será invulnerable. La informática, la capacidad de programación y contraprogramación informática cada vez es más acelerada. ¿A dónde nos va a llevar esto? No lo sé. Con la actualización de la inteligencia artificial, teóricamente esto tendría que parar. Tendríamos que ser capaces de computar y hacer reglas de control informático suficientemente sólidas como para que esto no ocurriera. Pero la prueba es que esto no es así. La prueba es que el uso de la inteligencia artificial para hacer estas cosas no es privilegio exclusivo de los estados. El problema es la, llamémoslo así, democratización del sistema. Cualquier persona con un buen libro de programación y con cerebro es capaz de crear virus. Otra cosa es que sirvan mejor o peor, pero es democrático, es decir, es accesible. Y si además tienes financiación, es más accesible. Y si además tienes la capacidad de reunirte en un nodo de comunicación de alto rendimiento con otros 50 activistas o hackers que hagan lo mismo que tú, tienes un potencial de ataque, de vectorizar un ataque hacia una directriz concreta altísimo. E incluso la gente que puede estar haciéndolo puede estar intentando engañadamente luchar contra un Estado que no tiene suficiente transparencia informativa, cuando en realidad está obedeciendo a intereses, como se ha demostrado, de otro Estado que les está pagando, aunque ellos no lo sepan. Los Estados ya no pelean entre sí, pelean por medio de vías interpuestas por terceros, en discordia, ¿no? Por terceros en transitividad. Ya no pelean desde el punto de vista militar solo, pelean desde el punto de vista reputacional, en redes sociales, informativo, en comunicación, televisión, radio, educación. Es otra forma diferente de verlo. ¿Y hasta qué punto puede llegar a afectar a la especie humana? Es que ya ha afectado. El momento en el que no puede ser un neoludita absoluto, radical, y desconectarte de la red, desconectarte de toda la red significa desconectarte incluso de tener cuentas bancarias, es imposible. La digitalización 4.0 va a un avance como una flecha, unidireccionalmente, pero la protección de la misma no es igualmente rápida. Entonces, al final nos empujan a una digitalización que nos va a poner en manos, sin duda,
de los delincuentes. Vale, muchas gracias por las respuestas. Ha sido un placer estar en Igualmente. con Gracias. Pues como pensaba, la segunda parte ha sido tan buena como la primera, pero claro, los entrevistadores son muy buenos y el entrevistado es de Sí. muy alta calidad. Vale. Me gustaría hacerte una pregunta yo también, aunque no llega al nivel vuestro. ¿Cómo Dime. ves tú, desde tu experiencia y viendo cómo ha sido esta sacudida ahora de la guerra de Ucrania, crees que los estados y las sociedades se van a poner las pilas? Deben ponerse las pilas. Otra cosa es de dónde sacan los recursos, porque los recursos son limitados. Si lo pones en armamentos, que lo quitas de educación. Si lo pones en educación, es que lo quitas de sanidad. Si lo quitas de sanidad, es que lo pones en agricultura. Por tanto, no hay recursos infinitos. El problema es cómo los focalizas, cómo los parametrizas y, lo más importante, cómo los priorizas. Los estados se ponen las pilas. El problema es que proteger un estado, tener ciberpatrullas o ciberpolicías o ciberexpertos que protejan las infraestructuras es algo muy caro, porque es constante, permanentemente, día tras día, 24/24. Y para proteger, por ejemplo, en el caso de España, 50 millones de habitantes, requieres una infraestructura. Pero para atacar las infraestructuras de 50 millones de habitantes y sus necesidades, no necesitas tener la fuerza de la Policía Nacional. Necesitas tener mucha menos fuerza. Basta con encontrar un vector de ataque y poner en jaque a la policía, no porque la policía no pueda responder, sino porque la policía tiene tal volumen de requerimientos, las fuerzas de orden tienen tal volumen de acciones que ejecutar, que tendría que ponerse toda la plantilla de la Policía Nacional, por ejemplo, al mundo ciber, a un nivel determinado, para proteger las infraestructuras, lo cual implicaría un engrosamiento, en este caso, del sistema, que lo haría prácticamente un monstruo inabarcable. Y aún así, no llegaríamos. Por tanto, el único camino de proteger o protegerse de los estados es llegar a una legislación común, algo utópico. Llegar a un pacto común, no digo de una agresión, pero sí de limitaciones deontológicas o éticas, algo utópico, porque los intereses geopolíticos y estatales están por encima de los intereses morales o éticos. Decía Clausewitz que la guerra no es más que la continuación de la diplomacia por otros medios diferentes. Lo estamos viviendo en Ucrania. Por tanto, intentar que la sociedad esté concienciada es una cosa. Intentar que la sociedad esté protegida por que el Estado pueda hacerlo todo, siempre, a todas horas, es igualmente utópico. Pues no queda un panorama demasiado bonito, pero bueno. No, es lo que hay. Ahora hay que buscar ser proactivos y buscar nuevas formas de con menos recursos o con los mismos recursos hacer más cosas. Requiere invertir en talento, invertir en tecnología para que con menos gente hacer más cosas, conseguir con más capacidades, con menos esfuerzo si queremos. Pero eso significa hacerlo desde la cuna. Significa detección de talento, fomentar el talento, captación de talento, incentivación del talento, retribución del talento y una carrera profesional. Si no, no se puede hacer. Ahí es nada. Ahí es nada. Pero ese es el sistema. O sea, teóricamente se puede hacer. Ahora, ponerlo en la práctica es muy complicado. Muy complicado. Sergio, Héctor, si os queda algo en el tintero, algo que queráis preguntar o apostillar o decir. Sí, yo muy brevemente, solo no sé si cabría como pregunta, pero pedirle a Fernando que nos pueda dar algunas referencias sobre la participación que tienen los empleados dentro de las empresas que tienen además, como usted lo dijo, la administración de los sistemas, ¿no? Porque se sabe que muchos de estos ataques que se están dando se dan con los insiders, ¿no? Se dan dentro del mismo, el in-house, ¿no? Dentro de la misma empresa. ¿Cómo podemos, en todo caso, trabajar en estos temas con los empleados también, ¿no? Es necesario fortalecer, por otro lado, el tema de la ciberinteligencia también. ¿Esa es una alternativa? Es una alternativa, pero la concienciación, la motivación y el alineamiento organizativo de los empleados de cualquier tipo es necesario para que la organización sobreviva en un mundo
de ataques, ¿no? La ciberresiliencia que llamaríamos. Problema, lo voy a explicar con un dicho español. Yo no trato bien a la vaca porque quiera a la vaca es el empleado. Sino la trato bien a la vaca porque quiero que me dé leche durante más tiempo. Porque si se me muere la vaca o se me escapa la vaca, se me escapa el producto, el servicio y el cliente interno. Por tanto, los insiders siempre los va a haber. El problema es cómo detectar dentro de la normativa, dentro de la legislación, esos insiders. Cómo consigues que la gente que no son insiders obedezcan la normativa GDPR, obedezcan la normativa de seguridad de la información, obedezcan la normativa básica de control de la información, no vulneración de las informaciones de los datos, no mezcla dispositivos móviles con privados de los públicos, es decir, una conciencia, una cultura de seguridad informática que no se tiene. Porque se piensa que por un error, un caso, una persona, o quién soy yo para que la gente se fije en mí. Y es así. Entonces, eso va generando una cadena de acontecimientos perniciosa. En el caso de los insiders, si no son gente pagada, son gente quemada. Por tanto, la detección de el burnout, el estar quemado, el estar enfrentado a los intereses de la compañía, la misión, visión y valores, tiene que ser algo mucho más flexible. El Departamento de Recursos Humanos, antes de que esa persona esté en esas condiciones, insisto, si no es una persona pagada para hacerlo, es una flecha importantísima en los recursos humanos, pero no lo hacemos. Y no lo hacemos porque no valoramos el recurso humano. Entonces, la carrera entre encontrar o no encontrar un insider cuando está siendo, ya está a punto de convertirse, pero aún no lo es equivalente, y perdón por la expresión, equivalente a encontrar un yihadista antes del proceso de radicalización. Es encontrar la madre del cordero de por qué se radicaliza. Y se radicaliza siempre por lo mismo. Dinero, insiders pagados, poder, reconocimiento o amenaza, sentirse amenazado, sentirse despreciado. Si superamos estos 4 indicadores, podríamos, si analizamos estos 4 indicadores, lo que se llama mal llamado clima laboral, podríamos sostener que muchos de los insiders no funcionarían. Insisto, insiders no pagados, no profesionales. Pero los restantes no podríamos. E invertir en el recurso humano, que es el eslabón más débil, el menos rentable de una organización, hace que caigan las organizaciones por errores humanos en un 98%. Es inevitable. No confiamos en el personal. Muy buen término que utilizaste. Sí. El personal no confía en la empresa y la empresa no confía en el personal. No hay una implicación, no hay una imbricación de intereses. Entonces, si eso no existe, si no hay un compromiso compartido, pues nada hay que hacer. ¿Esto volvería a un sistema feudal? Pues lamentablemente en algunas ocasiones sí, desde el punto de vista de una persona que protege a otras y las otras en comunidad sean protegidas por uno. Podríamos hablar de esos tipos de modelo, pero voluntariamente la gente no hace las cosas si no es porque le interese económica, personal, moral, social, reputacionalmente o profesionalmente. Héctor, ¿tienes tú algo más? Sí. Me pareció muy interesante cuando hablaba acerca de la inteligencia artificial como una forma de protegernos para los ciberataques o como una nueva forma que nos va a poder blindar un poco más los ciberataques. Pero, como dice el dicho, echa la norma, echa la trampa. Correcto. ¿Podrían los ciberdelincuentes usar estas inteligencias artificiales para ellos propios lanzar ataques más sofisticados? Sí, sin duda, lo están haciendo ya. Lo están haciendo. Es un tema de recursos y de objetivos, de focalizar el objetivo. 50 personas motivadas, económica o personalmente, focalizadas en un objetivo, pueden más que 2 millones de personas que van a lo suyo. Y ya la inteligencia artificial, de nuevo otra vez, se democratiza. Al principio solamente era conocida por los expertos, pero ya se va democratizando. Los sistemas expertos de programación ya se van democratizando. Ya no hace falta tener tantos conocimientos informáticos para utilizar procesos de inteligencia artificial. No hace falta.
Y entonces, al democratizarse, significa que también, evidentemente, los malos lo van a hacer antes. Es una carrera sin fin. Es como el coyote que persigue al correcaminos. No me pregunten quién es el coyote y quién es el correcaminos, porque nunca lo sabremos. El correcaminos no es, el coyote no es malo. El coyote tiene unos objetivos determinados. Quizá el correcaminos ese es el que es malo, porque nunca se termina de cumplir o saber cuál es el objetivo del correcaminos. Defenderse, sortear. ¿La burla de quién? Del que intenta cazarle. A lo mejor el Estado es el coyote y el correcaminos es el delincuente. ¿Quién sabe? Casi nada, con esa reflexión nos quedamos. Hasta aquí ha llegado hoy el programa de La Hora Azul. Dar las gracias a Sergio y a todos nuestros amigos de Perú, que han sido muy dignamente representados por él. También a Héctor y a todos los amigos de Panamá, que también ha dejado el pabellón muy alto. Y, por supuesto, a Fernando, que nos ha dado unas lecciones magistrales aquí y nos ha dejado muy preocupados también de cara al futuro. Muchas gracias. El conocimiento solo crece cuando se comparte. Es cierto, sí, señor. Pues muchas gracias a los tres y bienvenidos a la familia Azul. Esperamos en el futuro, cuando vosotros queráis, poder volver a contar con vosotros para que nos contéis temas tan interesantes como estos. A ustedes por siempre. Muchas gracias. Hasta luego a todos.